Bien, estamos entonces en este curso de teodicia y presentamos la unidad 1 que lleva por título la pregunta filosófica por Dios. En realidad, esta pregunta nos va a llevar todas estas 2 semanas en esta unidad, preguntándonos por la pertinencia, la actualidad, ¿no?, de la pregunta filosófica por Dios. Tenéis, como siempre, los dos accesos a las clases síncronas de presentación y de síntesis, aquí señaladas, el tema en PDF desarrollado teóricamente de manera completa, y tenéis también acceso a los PDFs, no os doy la presentación porque es más complicada, los PDFs de las presentaciones que vamos a utilizar en clase. En concreto, esta primera clase la vamos a dedicar a estos 2 primeros parágrafos, Dios como objeto de la filosofía y pensar hoy en absoluto. El parágrafo tercero de esta unidad, que es creer hoy en el absoluto, lo tenemos explicado ya en 2 vídeos y por lo tanto no sería explicado en las clases síncronas. Es en realidad un acercamiento al contexto cultural muy importante para tener referencias concretas donde encajar la explicación teórica que estamos haciendo. Entonces sí que recomiendo el visionado de estos 2 vídeos y la atención a este parágrafo tercero, creer hoy en el absoluto. Fijaos que el segundo es pensar hoy en el absoluto, creer hoy en el absoluto nos traslada al ámbito de la creencia y al ámbito de la relación entre religión y cultura. Después, en la siguiente clase síncrona, haremos la explicación de los parágrafos 4, 5 y 6, que se refiere a la cuestión, digamos, antropológica, la forma antropológica del preguntar sobre Dios, saber y creer, y de Dios que viene a la idea. Estos parágrafos los explicamos, por lo tanto, en la siguiente clase. Tenéis también acceso al PDF explicativo de la presentación. Y por último quedarían otros 3 parágrafos, el parágrafo 7, que es el problema del lenguaje sobre Dios en una cultura cientista. Este es un parágrafo denso, me ha parecido oportuno hacer una explicación ya en vídeo y por lo tanto tenéis, igual que en el parágrafo tercero, este parágrafo 7 explicado en forma ya discursiva. Los 2 últimos parágrafos son muy simples. Uno es el filósofo ante Dios, el parágrafo 8. No vamos a hacer ninguna explicación, simplemente es una anotación casi personal. Y el parágrafo 9, que es la explicación de alguna terminología que a veces puede dar lugar a confusión y que ahí queda reflejado y que, digamos, será objeto de vuestro estudio. A la vez de esta enseñanza teórica, el apartado de actividades de evaluación, tenéis como siempre estos 2 autocuestionarios muy recomendados por mi parte de cara a la evaluación final, al examen, dado que el examen, uno de los cuestionarios, son preguntas en su mayor parte extraídas de estos que realizáis durante el curso. Tenéis aquí localizados los parágrafos a los que se refieren y que ya se pueden ir haciendo. Y hay 2 controles de lecturas, en este caso, en otras unidades solo uno, pero en este caso me ha parecido oportuno, dado que es el comienzo, hacerlo con más fuerza. Uno es sobre un libro de Max Scheler con un título bellísimo, De lo eterno en el hombre, y es solamente la introducción, punto de partida de una renovación religiosa en un contexto muy particular, y ahí el control de lecturas es una serie de preguntas sobre un texto que os proporciono en material complementario que tenéis a disposición en la página. El siguiente control de lecturas, haremos bastante referencia a él en la explicación teórica, es la meditación sobre la palabra Dios de Karl Rahner, donde este autor, este teólogo, se hace la pregunta de qué pasaría si la palabra Dios desapareciera de nuestra cultura, ¿no? Y las consecuencias que esto traería según el pronóstico anunciado por Karl Marx, de la desaparición de la religión. Él entonces recoge el guante de esa digamos, pronóstico realizado por este autor y trata de explicar qué es lo que sucedería. Tenéis también una tarea de un autor que es un bestseller, Richard Dawkins, El espejismo de Dios. Tenéis también la obra a disposición y simplemente es elegir uno de los capítulos que divide la obra, uno solo, para que hagáis un breve comentario y toméis el pulso también a este tipo de pronunciamientos ajenos o contrarios al discurso filosófico sobre Dios, incluso a la creencia. Y por último, un foro muy simple que es un resumen y un comentario personal breve
de 2 artículos actuales de prensa. Se dice artículos de prensa y por lo tanto no artículos académicos, sobre todo lo que tenga referencia a Dios o la religión, simplemente para que veáis la presencia, la incidencia de este tema en nuestra cultura y en nuestros medios de comunicación. Bien, pues eso sería fundamentalmente. Después tenéis este apartado del comparte, que simplemente es una herramienta no evaluada y no evaluable, por lo tanto, para que hagáis una síntesis de las ideas principales de este bloque. Por lo tanto, a hoy me dedicaré, y finalizo así la presentación, haciendo la explicación de estos 2 primeros parágrafos, los dedicados a Dios, objeto de la filosofía, y pensar hoy en el absoluto.